Muy buenos días. Un saludo cordial para la señora Alicia en Santo Domingo, para la doctora Sandrita y para Pablito en Quito. Un saludo al personal que colabora con este sistema informativo y además de la misma forma, de la manera más respetuosa a la audiencia. Bueno, yo creo que es necesario hacer algunas reflexiones sobre lo que sucede. Usted se refiere a que hay una calidad en torno a los legisladores, en torno al hecho de que no tengan requisitos determinados, pero yo creo que hay que juzgar sobre todo en función de los intereses que defienden. Puede que hayan legisladores que no tengan títulos, pero pueden tener una posición de defensa de los intereses populares. Y pueden haber PhDs, gente que tenga títulos de magíster, mil cosas, pero en cambio, ¿qué intereses defiende? Es decir, el problema, más que la formación académica que pueda tener un legislador, es los intereses que defiende. Recuerde usted que el economista Correa hablaba de sus estudios en la Universidad de Champaign, en la Universidad del Estado de Illinois, cerca de Chicago, durante 4 años, de 1997 al año 2001. Recuerde que él hacía relación a que estudió en la Universidad de Bélgica, sí, justamente en una universidad que está muy vinculada a la democracia cristiana a nivel mundial. Entonces, es necesario recordar, sí, que tenía títulos. El doctor Jamil Mahabad-Bit decía que tiene cursos y formación en Harvard. El actual presidente decía que también ha estudiado en Harvard. Recuerde la propaganda que se hacía en los medios. La Universidad de Lovaina igualmente es una universidad que estudió, según dicen, el economista Correa. Pero, ¿y para qué sirven todos los títulos si las posiciones políticas, los criterios, las conductas se inscriben en defender determinados intereses? Porque dentro de los partidos y de los bloques legislativos también les someten, les doblegan, ¿sí?, a determinadas voluntades para que voten por los objetivos de un partido. Y podríamos hacer relación, por ejemplo, a que cuando empezó la gestión, el actual gobierno, recuerde que había una alianza entre la Acción Democrática Nacional del señor presidente actual proclamado. Estaba también el Partido Social Cristiano. Por eso llegó a la presidencia el señor Henry Kronfle. Iba a la vicepresidencia la señora Veloz. Y recuerde igualmente que era parte de este entendimiento el bloque del correísmo, la Revolución Ciudadana, lista 5. Por eso las comisiones más importantes, como la de fiscalización, la de legislación en torno a la justicia, maneja justamente el correísmo. Y no olvidemos que juntos, aliados, un entendimiento político público, ellos fueron los que aprobaron, por ejemplo, la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Así se llama, recordemos, Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que está primero aprobada por la Acción Acción Democrática Nacional, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, y que está publicada en el registro oficial número 461 del 20 de diciembre del año 2023. Pero con esta ley, quiero recordar, exoneran del pago de obligaciones tributarias de 2.200 a 2.600 millones de dólares a favor de los grupos monopólicos más poderosos del país. Incluso en el debate apareció que iban a exonerar el cobro de 89 millones de dólares para una empresa vinculada
a la familia del señor presidente. En el debate aparecían justamente cuáles eran las empresas que se iban a beneficiar. Pero a pesar de que se anunció, se advirtió, dijeron que eso no estaba bien, el momento de votar, votaron los PhDs, los que tenían maestría y los que no tenían título, juntos. Porque no es el problema del título solamente. Sería muy bueno que los legisladores tengan formación académica, pero más que formación académica, convicción ética, convicciones cívicas, convicciones morales. Porque claro, resulta de que al país todos los días prácticamente lo golpean, es decir, lo perjudican. Veíamos la semana anterior cómo reconocían, por ejemplo, que se habían perdido o que no había posibilidad aparente para recuperar 4.000 millones de dólares que estaban en la Contraloría General del Estado y que habían prescrito o habían dejado prescribir. Entonces, allí uno tiene que meditar y tiene que revolucionar y hacer caer en cuenta a la gente y decirles, miren, conciudadanos, abran los ojos, se están llevando la plata del pueblo. Yo quisiera que recordemos, mire, siquiera unos 20.000 millones de dólares que el país pierde. A ver, hagamos las cuentas. La Contraloría admite que se han perdido, ¿sí?, 4.000 millones que estaban en grosas. Establece una entrevista del principal personero en Teleamazonas el 28 de agosto. Él dice, el Contralor, se han perdido, dice, una cantidad de 4.000 millones de dólares. Y dice además lo siguiente: solamente en la auditoría de la Dirección de Responsabilidades se estima que se perdieron 1.500 millones de dólares. Pero ¿cómo no pueden haber responsables quienes tengan que dar cuentas ante la sociedad y ante el país? Y dice él, por ejemplo, que entre las sorpresas que están en la Contraloría, los exámenes que se realizaron a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, y tras los cuales no se halló anomalía alguna, pese a todos los informes de prensa y de los propios trabajadores y técnicos del complejo petroquímico. Resulta que no hay culpables, que todo está muy bien. Pero recordemos pues las cosas como son. Incluso agrega él que hay un examen del manejo de la plata del ECU 911, que ese informe en tiempos de Carlos Poli Paglioni llegó al despacho del Contralor en el año 2016 y desapareció. Nadie sabe nada. Es decir, en qué situación está el país. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en el caso de la refinería de Esmeraldas, la empresa Sumitomo Chiyoda de Japón, que es la que construyó, decía que había ofrecido cambiar las piezas que no estaban en buen estado y actualizar, repotenciar la refinería en 187 millones de dólares. Pero hicieron el trabajo con otras empresas y gastaron 2.369 millones de dólares. Lo publicó Diario Expreso de Guayaquil del jueves 1 de diciembre del año 2016 en la página 3. Esto no es casual, pues esto es planificado. Y yo quiero además que recordemos cómo incluso se quemó la Contraloría. Recuerden ustedes que se quemó la Contraloría en 3 días distintos. Fueron un día y quemaron unos cuartos. Otro día quemaron otros cuartos y finalmente el día sábado 12 de octubre del 2019 quemaron todo lo que creían que podían hacerlo. Y resulta que ahora alegan de que no pueden cobrar las platas porque los documentos y las computadoras se han quemado. Esta versión no coincide con la del Contralor de la época, el doctor Pablo Celi, quien decía que la documentación está en
en varios sitios, en varios procesos. Incluso entiendo que estaba en la nube, como llaman. ¿Cómo es posible que se pierden 4.000 millones de dólares? 4.000, no estamos hablando de 4 millones, que ya es bastante. La mayoría de las personas que nos están escuchando, a lo mejor no sé si simultáneamente habrían tenido 40.000 dólares. No digo 100.000, no digo 400.000, no digo 1 millón, no digo 100 millones, ni 500 millones, ni 1.000 millones. 4.000 millones de dólares. Sumemos estos 4.000 millones a la cantidad, recordemos, que se pierde precisamente o le exoneran de cobros a través de una ley, con la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, publicada el 20 de diciembre del 2023. Allí exoneran del cobro de 2.200 a 2.600 millones. Es decir, sumemos pues, ¿cuánto estamos hablando? De unas, cuando menos, 6.200 millones. Pero eso no es todo, pues. Yo quiero que recordemos, ¿sí?, que hubo otros ingresos extraordinarios en los últimos años y no se ha dado cuenta. A ver, hay una cantidad de 4.200 millones de dólares, cuando menos, que no le han fiscalizado al gobierno anterior del señor Lasso. Quiero que recordemos lo que sucedió en el año 2022, hace 2 años. Recuerden ustedes que hay el conflicto entre la Federación Rusa y la OTAN sobre el territorio de Ucrania. Estaba previsto que iban a incursionar dentro de Rusia el 14 de marzo, de acuerdo a la planificación de la Fundación RAND de los Estados Unidos. Esto lo denunció el periódico el New York Times. Resulta que el 22 del mes de febrero se adelantan los rusos y se meten a Ucrania. Pero ese ingreso, ¿qué es lo que sucedió o qué provocó? El precio del barril de petróleo subió durante un año entre 120 a 127 dólares el barril. El Ecuador tenía previsto, había calculado, que el promedio de todo el año 2022 estaría a 56 dólares el barril. Pero en vez de recibir 56 dólares el barril por promedio, a raíz del conflicto de la OTAN con Rusia o de Rusia con la OTAN, recuerden ustedes, se incrementa hasta en 71 dólares, sube hasta 127 dólares el barril. No seamos tan optimistas. Supongamos que solamente subieron 60 dólares. Es decir, en vez de 127 le dejamos en 116 dólares. De 56 a 116 son 60 dólares. Se calcula que por cada dólar de incremento del barril en el año, sí, produce 70 millones de dólares por cada dólar. Como se incrementaron 60 dólares el barril de 56, estamos haciendo el cálculo, a 116 dólares, aunque realmente subió hasta 127. Ponemos una cantidad menor, 60 dólares por barril, por 70 millones por cada dólar. Estamos hablando de que hubo un incremento de 4.200 millones de dólares, que diríamos la tragedia es de los pueblos en guerra, pero que de alguna forma es recursos económicos que no estaban previstos. Como alguna gente sabe decir, dinero que cayó del cielo, no estaba planificado. 4.200 millones. Sumemos 6.200 y 4.200 millones, estamos hablando de 10.400 millones de dólares. Solo en esos 3 conceptos. Pero no es solamente eso, pues. Quiero que recordemos que le ordenaron que había que devolver
$2.000 millones a los señores Isaías, que recibieron, de acuerdo a las denuncias del doctor Juan Falconín y del doctor Carlos Bravo, alrededor de 2.600 millones para salvar, digamos, o dar los recursos a los depositantes del antiguo Filambanco. Y ellos entregaron esos bienes, unos bienes, pero sin haber pagado la deuda, según la denuncia, ¿sí? Resulta que les mandaron a pagar 2.000 millones más, o 2.000 millones, porque es que así habían resuelto determinadas autoridades de la justicia del Guayas. Estamos hablando de 12.400 millones de dólares. Yo quisiera recordar, ¿sí?, además, lo que significa la riqueza minera. Recuerden ustedes que el año 2022, solo en oro de dos minas, de la mina Mirador y la otra mina, que es mina de Fruta del Norte, en la provincia de Zamora Chinchipe, resulta que el país, sí, perdió, porque en realidad cobran las compañías que tienen la titularidad de explotación minera de la mina, sí, Mirador, donde están dos compañías chinas, sí, allí está la Unifiel y la Tonglin Ferros, y otra compañía que es la que maneja justamente, sí, de capital canadiense australiano, Fruta del Norte. Tuvieron ellos, recordemos, un ingreso de más de 2.800 millones de dólares solo en lingotes, como lo publicó el diario El Comercio el día 2 de diciembre del 2022, en la primera y segunda página. Entonces, no es que no hay dinero, pues. El problema es que el dinero se lo llevan, entregan a las multinacionales. Pero yo quisiera que recordáramos, ¿sí?, que no solamente hubo esos recursos económicos que ingresaron al fisco. Quiero recordar que se aprobó la Ley Orgánica de Desarrollo Financiero. Ley Orgánica de Desarrollo Financiero. Asimismo, con el apoyo, ¿sí?, del partido del señor Guillermo Lasso, creo, la Revolución Ciudadana, ¿sí?, y por eso que era el preludio para dejarle suelto al señor Jorge Glass, está publicada en el registro oficial del 29 de noviembre del 2021 y que fue impuesta por el Fondo Monetario Internacional. El señor ministro, que en esa época era el economista Cueva Mijos, sí, Simón Cueva Mijos, decía de que el monto que imponía el Fondo Monetario para recaudar era de 1.900 millones para pagarle obligaciones al Fondo Monetario, fundamentalmente. Pero él hizo un cálculo, sí, que está publicado en noviembre del 2022, perdón, en el mes de junio del 2022. Allí se establece que no están recaudando los 1.900, sino 2.722 millones de dólares. 2.722 millones de dólares. Pero además obtuvieron que la Corte Constitucional diga que no cobre solo el año 2022, sino también el año 2023. Hubo la autorización de la Corte Constitucional para que continúe en vigencia esa ley. Y en los 2 años recaudaron, sí, de acuerdo a las estimaciones que, en base a las declaraciones de las propias autoridades, sí, era la cantidad en 2 años de 5.444 millones de dólares. Señores, aquí hay que preguntar, bueno, ¿y estos 5.444 millones es o no es dinero que disponía el Estado y que fue producto de la recaudación tributaria? Claro, terribles elevaciones de tributos. Pero además hay otras cosas. Habría que agregar los 5.400 millones a la cantidad a la que hemos estado haciendo relación ya. Prácticamente estamos hablando de cerca de 19.000 millones.
Pero hay otra información que igualmente valdría la pena recordar, pues. Acuérdense ustedes que el economista Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central, publicó en Diario El Universo del viernes 8 de septiembre del 2023 en la página sexta una información que daba cuenta de lo siguiente. El 20 de julio del 2023, ya no había asamblea, pero estaba el presidente Guillermo Lasso todavía en funciones, habían 9.016 millones de dólares en la reserva monetaria. 9.016 millones. Pero 40 días después, el primero del mes de septiembre, sí, del mismo 2023, se admite una reducción a solamente 6.905 millones de dólares, lo que significa, sin razones convincentes, que de la reserva monetaria se llevaron 2.166 millones de dólares. Pero no queda ahí el asunto. Uno de los asesores económicos de los gobiernos de turno es el señor, recordemos, Augusto Latorre. Él dice que la reserva monetaria no está en los 6.905 millones, casi 7.000 millones, no. Él dice que la reserva monetaria está solamente en 4.000 millones. Es decir, el monto de la reserva monetaria que tomaron, no quiero decir que se evaporó, llegó a 5.000 millones más. Estamos hablando como de 23.000 millones de dólares. Hágame el favor. ¿Cómo dicen que no hay plata? ¿Cómo dicen que es necesario entregar la riqueza nacional, entregar las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, entregar las reservas petroleras a manos de las corporaciones extranjeras y al capitalismo mundial? Pues esto me parece que no es lo correcto. A mí me da la impresión que los países de América Latina resultan víctimas de un plan de destrucción sistemático de nuestros países. No hay otra explicación. Yo quisiera recordar algo. En el año, cuando hubo la reunión de Yalta, cómo iban a distribuirse luego de que concluía la Segunda Guerra Mundial, hubo una declaración de Winston Churchill, que por lo general les gusta ocultar. ¿Qué decía allí Winston Churchill? En la reunión de Yalta de 1945. La reunión era con el señor Joseph Stalin y además con el señor Franklin Delano Roosevelt. Y también participó en esa reunión el jefe de la resistencia francesa, el general Charles de Gaulle. ¿Qué es lo que dijeron ahí? ¿O qué es lo que dijo Winston Churchill? Es una frase que ningún latinoamericano tiene que olvidarse. Abro comillas, tengo aquí. Es difícil encontrar este texto, pero ahora le voy a pasar a la computadora incluso para que quede de mejor manera registrado. Abro comillas, la frase es de Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra. Comillas, no dejemos que Argentina sea una potencia, pues arrastrará tras de sí a toda América Latina. La estrategia debe ser debilitar y corromper por dentro a los argentinos. Hay que destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de distinta ideología, de derecha, de centro, de izquierda. Hay que atacar su cultura en todos los medios. Hay que imponer dirigentes políticos que respondan a los intereses de nuestro imperio. Óigame, esto se logrará gracias a la apatía de su pueblo y a una democracia controlable,
donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Hay que humillar a Argentina. Miren ustedes, hay, como llamaríamos, una especie de planes que apuntan, ¿sí?, prácticamente a que los países no desarrollen, no aprovechen su riqueza inmensa. Miren, yo me voy a permitir hacerles dos reflexiones. En los últimos años, y ustedes me dirán si es cierto o no, 18 de los 21 campos petroleros más importantes del Ecuador se han transferido a corporaciones extranjeras. Las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, las tierras raras, los puertos marítimos del Ecuador, Puerto Bolívar, Puerto Pozorja, Puerto de Manta, los más importantes con salida al Océano Pacífico. Y, por otra parte, el puerto de Providencia, en la provincia de provincia de Sucumbíos, que es la que garantiza el transcurso año corrido para que los productos desde el Ecuador vayan hasta la Amazonía vía fluvial y desde ahí al Océano Atlántico. Miren ustedes, los puertos marítimos, ¿cómo un país puede entregar los puertos marítimos? Hágame la fineza. Entregaron la telefonía celular. Las dos últimas fábricas de cemento que eran de propiedad fiscal, la fábrica Chimborazo y la fábrica Huapán. Quiero recordar que las cosas como son. Dejaron están listas las leyes y ya están aplicando. Las leyes para entregar las tierras rurales de costa, sierra, oriente y Galápagos. La ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales, que está publicado en el mes de marzo del año 2016. 14 de marzo exactamente. Hay la ley para entregar las centrales hidroeléctricas. Ley para entregar a Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Mediante ley aprobada en el 2013 pueden entregarse ya los ferrocarriles, los correos del Estado. Pueden vender, aunque es un bien público, y eso lo quiso hacer el señor Guillermo Lasso, el Banco del Pacífico. Desde el 2012 existe la autorización del economista Correa para que la flota petrolera ecuatoriana y TAME puedan venderse. Y claro, yo creo que es importante que la gente debería recordar, ¿sí?, que en estos recursos se encuentran, pues, digamos, las reservas económicas del país. Si no recuperamos nosotros el patrimonio social y nacional para disponer de fondos propios para el desarrollo nacional, ¿cómo vamos a tener dinero para salud gratuita y de calidad para el pueblo? Necesitamos recuperar no solamente el servicio de salud, el servicio de educación de calidad. Educación y salud son fundamentales. El fomento de la agricultura como fuente, además, básica para obtener divisas para el Ecuador, país dolarizado. Recordemos que con ecoturismo, hace unos 5 años atrás, Costa Rica ya tenía ingresos de ecoturismo por más de 2.850 millones de dólares al año. Entonces, el país tiene que meditar, ¿es esta una salida a la recuperación del patrimonio público? Pero por supuesto. Pero nuestro país es motivo de codicia por otros motivos adicionales, no solo por la riqueza minera y petrolera, también por la riqueza ambiental, pues. Recordemos lo que decía Alejandro von Humboldt en 1804, es decir, 26 años antes que se cree la República del Ecuador. Él decía que esta tierra de la Real Audiencia de Quito es tan privilegiada que tenía 33 de los 38 pisos climáticos más aptos para la agricultura. En el año 1737 llegó la Comisión Geodésica Francesa, que la dirigía
José María de la Condamine. Y recuerden ustedes que ellos caminaron por todas estas tierras de la Real Audiencia, hoy República del Ecuador, y llegó a la conclusión, y escribe la Condamine, dice: he llegado al paraíso, he llegado a las tierras de la primavera perpetua. El mismo día he visto a los hombres sembrar, a los árboles en flor y a las personas, a la gente, consumiendo los manjares de la tierra. Porque aquí en el Ecuador, lo que hoy es el Ecuador, y era la Real Audiencia, existen todo tipo de frutos y posibilidades. En algunas partes del mundo, como en el Caribe, le ofrecen una piña, postre de una naranja, y agria además. Y claro, ellos con todo derecho dicen que es una de las maravillas de la naturaleza. Pero uno que ha estado en el Ecuador y que ha podido comprobar, por ejemplo, lo que significa una piña del Ecuador, ¿sí? Son piñas, no digo 4, 6 veces más grandes que las piñas de ciertos sectores del Caribe. Son muchísimo más dulces. Y yo pienso que son baratas. Pero aquí no solo hay piñas, pues aquí hay todo. Duraznos, peras, uvas, banano, todo. Todo, no tenemos de qué quejarnos. Pero además hay otros recursos que la gente no cae en cuenta. Porque claro, vivimos en un ambiente paradisíaco. Desde que nosotros nacemos, desde los primeros días, semanas, meses, años de vida, no caemos en cuenta. Uno es el clima. Yo alguna vez les comentaba que hubo un torneo latinoamericano de ajedrez de niños menores de 12 años que se llevaba a cabo en la ciudad de Cuenca, en el Coliseo Jefferson Pérez. Y allá llegó una señora de origen chino, que era la mamá de uno de los 4 tableros de los seleccionados colombianos. El papá del niño era un señor de Corea del Sur, la mamá era china, y ella le había acompañado hasta Cuenca. Y entonces se acercó a uno de los tableros de Colombia, que estaba disputando ese día la última partida, y le dijo al niño en el oído que ya, vamos, que hay que ir al aeropuerto para regresar a Colombia. Entre los espectadores del ajedrez estaba yo mismo, estuve viendo. Y este niño, hijo del coreano y de la señora china, se puso a zapatear y dijo que él no se va. Entonces ya se produjo un escándalo y el niño dijo que no. Y como habló en español, le dijo que le pida al papá que vaya o que venga al Ecuador, que vaya a la ciudad de Cuenca, porque ha encontrado una ciudad donde existe aire acondicionado tarde, mañana y noche, todo el tiempo, que es una característica de toda la serranía del Ecuador, la serranía de Colombia y yo diría que la parte norte del Perú. Nosotros no caemos en cuenta porque estamos acostumbrados. Cuando uno está en la costa y se baña enseguida está sudando. Pero en la sierra no, es fresco. El clima es una de las maravillas que tenemos y que no caemos en cuenta porque hemos vivido en estas características. Ahora, me parece que es importante que tomemos nota de los reclamos que hay en la situación actual respecto a una política que está orientada para que el Ecuador entregue, sí, por ejemplo, parte de su infraestructura eléctrica y también, sí, reservas petroleras. He visto unos videos de los trabajadores petroleros en los que reclaman por qué les están quitando el dinero. Están comentando de que, por ejemplo, en algunos campos, que había una producción hace 4 años de 61, 62 mil barriles diarios. Ahora están sacando 80.000. Y es hecho con los técnicos de Petroecuador.
Y ellos se están quejando de que no les dan los recursos porque están prácticamente saboteando la producción para entregar a manos privadas. Tremendo. Yo quisiera recordar que hay una metodología, una técnica para las privatizaciones, para la apropiación y saqueo de los bienes fiscales, ¿sí?, y de la riqueza pública que va a manos de las corporaciones extranjeras. Primero, habría que recordar, y alguna vez hemos comentado, esa declaración del Premio Nobel de Economía del año 2001. Me refiero al doctor Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz recibió el Premio Nobel el 3 de octubre del 2001 y le dieron, recordemos, pues hubo, digamos, en información mundial, entrevistas en muchos medios de comunicación. Una entrevista que le sacó el periódico The Observer de Londres, el que le entrevistaba era el periodista Greg Palast, le dice a quien fue vicepresidente del Banco Mundial, principal asesor del Fondo Monetario y coordinador del equipo económico del presidente Bill Clinton, y él declara que existe lo que se llama, dice, el reino del soborno. Y en el reino del soborno, él dice que ofrecen normalmente a los que transfieren los bienes públicos el equivalente del 10% de su valor y que entregan en cuentas cifradas en la banca suiza, en los paraísos fiscales o donde digan. Y claro, se llevan esa plata. Los gobiernos, los ministros, los equipos económicos, los que toman la decisión sobre eso. El Premio Nobel de Literatura del Perú se nacionalizó español. El señor Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. Cuando acabó la presidencia el señor Alberto Fujimori y tenía de brazo derecho a Vladimiro Montesinos, le hizo la cuenta de la plata que habían detectado de lo que tenía el señor Fujimori con el señor Vladimiro Montesinos. Y le sacó la cuenta de alrededor de 5.228 millones de dólares, que eran de las comisiones de la venta de empresas públicas del Perú. ¿En qué consiste esta metodología, esta técnica para las privatizaciones? ¿Sí? Bueno, a propósito de lo que sucede en nuestro país, miren ustedes, en primer lugar, se desfinancia desde el poder el servicio público. Se retienen los fondos para que funcione bien. Se cogen el dinero para que las entidades públicas no puedan funcionar. Para deteriorar en forma intencional y planificada la atención al público y generar descontento social y malestar ciudadano. Por estos malos y deteriorados servicios, pues. Eso hacen en primer lugar. Se retiene la plata, lo que ahora he visto que los dirigentes petroleros, con un señor de apellido Almeida, que me ha parecido muy claro, muy ordenado en su posición, dice lo que está pasando en el Ecuador. En segundo lugar, luego de no darle la plata y deteriorar un servicio, se realizan campañas de difusión maliciosas, bien pagadas, planificadas también y articuladas de manera orquestada con varios medios de comunicación allegados al poder, con la complicidad de las propias autoridades responsables de este sabotaje y mal servicio para originar el desprestigio y la molestia ciudadana. Claro, todo esto lo hacen con el apoyo de columnistas, líderes de opinión, con campañas concertadas e intensivas, vinculando o financiadas o allegadas por las multinacionales que quieren llevarse la riqueza de un país y se lo acaban llevando. Que hay empresas que tienen una función deteriorada, cierto, nadie dice que no,
Pero preguntémonos, pues, porque dicen, lo estatal es malo. Eso lo dicen y mucha gente acepta que hay muchas cosas del servicio estatal que están mal. Pero preguntémonos, ¿y quiénes han manejado el Ecuador? Pues resulta que los partidarios de las privatizaciones son los que han dirigido el país. Es como amarrarle a un Doberman con una soga de longaniza. Obvio. Hagamos memoria, pues. Desde 1981 gobernó el país el doctor Osvaldo Hurtado Larrea hasta el año 84. Ustedes, alguna gente no va a acordarse porque a lo mejor es más joven, pero en el Ecuador había un sistema de servicio de alimentación al pueblo que se traducía a través de ENAC y Emprovit, la empresa nacional de abastecimiento. ¿Sí? Tenían silos, todo. Y Emprovit, que eran unas redes de tiendas barriales en todo el Ecuador. Obviamente desapareció ENAC y Emprovit en este gobierno. Recordemos que el ingeniero León Febres Cordero también fue presidente 4 años, del 84 al 88. Del 88 al 92 presidió el Ecuador el doctor Rodrigo Borja, con la alianza de la izquierda democrática con la democracia popular. Recordemos otra cosa adicional, pues. Luego gobernó el arquitecto Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic, que hoy, o que de los últimos años, ha sido asesor del señor Daniel Noboa, desde cuando estaba en calidad de parlamentario, quiero recordar. Pero el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic vendieron, pues, por ejemplo, Fertiza, la Fábrica Nacional de Fertilizantes. Hagamos memoria. Vendieron la Fábrica Nacional de Cemento. ¿Sí? Recuerden. Vendieron además el ingenio azucarero Astra, el más, digamos, importante y más rentable del Ecuador. Y le vendieron al sobrino político del ingeniero León Febres Cordero, Roberto Isaías Dazún, casado con la señora Meche Plaza Febres Cordero. Y recuerden además que el ingeniero León Febres Cordero era primo político del señor arquitecto Sixto Alfonso Durán Ballén Cordobés. ¿Por qué? La esposa del ingeniero Febres Cordero era doña María Eugenia Cordobés Pontón, prima hermana de Sixto Durán Ballén Cordobés. Esta dama, por Pontón, era prima, además, del señor Álvaro Noboa Pontón, porque la primera esposa de Luis Noboa Naranjo era la señora Isabel Pontón. Bueno, todo queda en familia. Recordemos cómo entregaron la telefonía celular. La empresa Claro le entregaron a Carlos Slim Elou, uno de los hombres más ricos del mundo, claro, y que luego le renovó el contrato el economista Rafael Correa por 15 años más, del 2008 al 2023. Recordemos asimismo cómo entregaron una parte de las telecomunicaciones a Movistar de España, que siguen ahí mismo. Recordemos cómo desapareció Ecuatoriana de Aviación, pues. Entonces, ¿quiénes han manejado el país? Estuvo Gustavo Noboa Bejarano, en la misma línea, Rafael Correa. Hagamos memoria, pues. Yo creo que la gente tiene que hacer memoria, no tiene que olvidarse de estas cosas que son realmente importantes. ¿Sí? Hagamos memoria. ¿Entregaron o no el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre? ¿Entregaron o no los puertos marítimos, 3 puertos al Océano Pacífico y 1 con salida al Atlántico? La telefonía celular, la fábrica de cemento Chimborazo junto a Riobamba y una fábrica de cemento que era de propiedad del IES, porque le hicieron invertir al IES, algún gobierno hizo que ponga la plata y compraron la fábrica de cemento Huapán en la provincia de Cañar, cerca de Azogues y cerca de Biblián, pues. Las leyes, todo listo para entregar, ya están aplicando mejor. En Zamora, en Morón, en la cuenca del Guayas. Las tierras rurales
de Costa Sierra Oriente y Galápagos ya las están vendiendo. Esta ley salió hace 8 años, en marzo del 2016. Sigue aplicando. Recuerden el caso de la entrega de ferrocarriles, de una parte de correos. Es decir, incluso habría que hacer relación lo del IES. Pero aquí tenemos que mirar el espejo de lo que sucede en los países de otras partes del mundo, pues. El, profesor universitario del Instituto Tecnológico de Massachusetts y uno de los más importantes intelectuales de los Estados Unidos es el doctor Abraham Noam Chomsky. Todo el mundo le utiliza los apellidos, Noam Chomsky, pero él es Abraham o Abraham, como también le dicen. Y entonces, él dice, y hace recuerdo, como por ejemplo, en Inglaterra la señora Margaret Thatcher quiso privatizar los ferrocarriles. ¿Sí? Y lo primero que hizo es quitarle los fondos. Y luego las campañas para deteriorar el servicio y desprestigiar para justificar la venta de los ferrocarriles. ¿Quién acabó vendiendo los ferrocarriles? La propia señora Margaret Thatcher. Y claro, ella decía que se privatizan los servicios, pero si luego funcionan peor o no funcionan bien, no hay problema. El gobierno vuelve a recomprar con las ganancias multimillonarias para los que habían comprado y los que vuelven a recomprar. Entonces, la gente tiene que hacer memoria que existen estas políticas y que se las vienen aplicando en nuestro país. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que meditar en la necesidad de recuperar toda su riqueza, todo su patrimonio. Pero ¿cómo se recupera el patrimonio social y nacional si funcionan los fraudes electorales y les entregan la mayoría de legisladores a ciertos partidos políticos que en la realidad no ganan las elecciones? Colocan finalistas a los que ellos quieren. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral de Bolsillo, y que está en funciones desde el año 2018, es el que le hizo finalista, recordemos, al señor Guillermo Lasso Mendoza, que estaba en tercer lugar. Él no era finalista. Finalista era Jacobo Pérez con el señor Andrés Arauz. Y le pusieron, recordemos, de finalista, luego de una llamada desde Bélgica del expresidente Correa, a los miembros del CNE para que lo hagan finalista al señor Lasso. Y antes de acabar el conteo, ya estaba él ofreciéndole toda la colaboración al señor Guillermo Lasso, que era uno de los financiadores de las campañas electorales del economista Rafael Correa. Lo reconoce Guillermo Lasso en una entrevista ante Diego Kendo y otros periodistas de Quito, en el diario El Comercio del sábado 2 de febrero del 2013, página 4. Ahí está, vayan a ver. Y no era el único que le financiaba las campañas. También le financiaba a Isaías y le financiaba a Fidelegas. Esa es la realidad. Les podemos dar con santo y seña. Pero ¿cómo recuperamos además las 200 millas del mar territorial? Porque los partidos que aprobaron que el Ecuador, que tenía 200 millas, queden 12, ingresando a la Convemar, fueron precisamente los asambleístas de la Revolución Ciudadana y los partidos de la derecha. El artículo 3 de la Convemar dice que país que entra a la Convemar no puede tener más de 12 millas de mar territorial. El Ecuador, que al igual que Colombia y Perú, ha tenido 200 millas al ingresar a la Convemar, luego de la sesión del Parlamento del día 22 de mayo del 2012, el Ecuador pierde por las 200 millas. ¿Cómo se recupera si los partidos que aprobaron que el Ecuador sea mutilado siguen manejando las mayorías producto de un sistema electoral que no es transparente, pues? ¿Quién maneja el actual Consejo Nacional Electoral? 2 votos de los 5 tiene Correa. 1 voto tiene el Partido Social Cristiano y el señor Nebot. Y los otros 2 votos eran de Guillermo Lasso. ¿Quién le entregó el CNE de bolsillo a estos partidos y estos dirigentes?
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el doctor Julio César Trujillo, pues. Sí, el doctor Julio César Trujillo presidía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Revisemos, noviembre del 2018. Allí eligieron lo que quisieron. ¿Cómo podemos entregar la administración del IES a los trabajadores si van a seguir siendo mayoría los partidos que precisamente se han caracterizado por no defender a la seguridad social? Tenemos que recuperar el dinero robado, pues. ¿Cómo recuperamos el dinero robado si los que han manejado el país en los últimos lustros son los que tendrían que ser fiscalizados? Pero no pueden ser fiscalizados porque tienen garantizada la mayoría con un sistema electoral fraudulento, pues. No se abren las urnas, señores. No permiten abrir las urnas. No se publican los padrones. Se inflan los padrones hasta en 1.797.000 electores fantasmas, cantidad que se obtiene en base a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la cantidad de votantes que dice que hay el Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral, además, inconstitucional, porque no hay reelección en ese organismo y dos delegados que estaban en la época del doctor Gustavo Vega, la señora Tamaín y el ingeniero electrónico José Ricardo Cabrera Zurita, que eran parte de ese CNE, siguen en el CNE actual, violando el artículo 210, inciso tercero de la Constitución. No permiten cambiar las Cortes, hágame el favor, con semejantes escándalos. Pero el tiempo ha concluido el día de hoy y vamos a agradecerle a la señora Ligia en Santo Domingo, a la doctora Sandrita y a Pablito en la ciudad de Quito, y agradecer también la audiencia de todos quienes nos acompañan los días martes en la programación de Radio Marañón. Nos despedimos como siempre recordando los lemas, las consignas del colectivo Ecuador Libre y Eterno. La patria ni se vende ni se rinde. La patria con el alma se defiende. Esta patria tiene quien la ama y quien la defenderá. Es posible y es necesario construir un Ecuador libre y eterno de convicciones democráticas y republicanas que permitan el bienestar y la satisfacción de sus necesidades elementales de todos los ecuatorianos de esta y de las futuras generaciones. Dios mediante, hasta la próxima semana. Agradecemos mucho la oportunidad que nos han brindado en este medio de comunicación y el acompañamiento de los distinguidos compatriotas que así lo han hecho. Muchísimas gracias. Muy buenos días.